Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. ¿Cómo están? Espero que de maravilla. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, la relación, o posible relación, entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sí. Otra vez. Porque a ver, ¿quién no se ha quedado enganchado con esta pareja que nos robó el corazón en Erkenzicus? La química que derrochaban en pantalla era innegable y desde entonces, los rumores y las especulaciones sobre si su romance se extendió fuera del set no han cesado. Y vaya que ha sido una montaña rusa de emociones. Desde negaciones rotundas hasta indirectas que nos dejaban pensando, hoy vamos a analizar la situación, repasaremos los últimos acontecimientos y trataremos de descifrar si realmente el silencio, como dice el título, es una confirmación. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Pero antes de empezar, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán noticias frescas sobre sus celebridades turcas favoritas, análisis de series, chismes jugosos y mucho más. No se pierdan nada. Así que ya saben, denle al botón rojo y activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí, vamos al grano. Como les decía, la historia de Demet y Can es de esas que te atrapan desde el principio. Erkenzicus fue un fenómeno mundial, y no solo por la trama divertida y romántica, sino también por la química electrizante entre sus protagonistas. Sanem y Can eran la pareja perfecta y los fans, incluyéndome, nos moríamos por creer que esa magia se extendía fuera de la pantalla. Pero, ¿qué pasó realmente? Después del boom de la serie, las cosas se pusieron complicadas. Hubo declaraciones contradictorias indirectas en redes sociales, rumores de peleas, y hasta se dijo que habían terminado muy mal. Ambos negaron en varias ocasiones tener una relación romántica, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero claro, con esa química, ¿quién iba a creerles del todo? Y aquí es donde entra en juego el famoso silencio. Durante mucho tiempo, tanto Demet como Can evitaron hablar del otro en entrevistas, o cuando lo hacían, eran respuestas muy genéricas y evasivas. Algunos interpretaron esto como una señal de que realmente no había nada entre ellos, que solo querían evitar la prensa y los rumores. Pero otros, más optimistas, pensamos que el silencio era una forma de proteger una relación que querían mantener en privado. Después de todo, la presión mediática puede ser insoportable. Ahora bien, vamos a analizar los últimos acontecimientos. Demet se casó recientemente con el cantante Oğuzhan Koç, en una boda espectacular que reunió a muchas celebridades turcas. Can, por su parte, ha estado enfocado en su carrera, trabajando en proyectos internacionales y viviendo en Italia. Aparentemente cada uno ha seguido su camino y ha formado su propia vida. Pero, aquí viene el giro. A pesar de estar casada, Demet sigue siendo relacionada con Can. ¿Por qué? Bueno, la llama de la esperanza nunca se extingue, y los fans más acérrimos siguen buscando señales, interpretando cada gesto y cada comentario como una posible indirecta. Además, la ausencia de Can en la boda de Demet, aunque comprensible dada su apretada agenda, alimentó aún más los rumores. ¿Por qué no pudo asistir? ¿Acaso había tensión entre ellos? ¿O simplemente no quería revivir viejos fantasmas? El silencio de Can ante la boda de Demet fue muy comentado. No hubo felicitaciones públicas ni mensajes en redes sociales. Algunos lo tomaron como una falta de respeto, mientras que otros lo vieron como una señal de que aún sentía algo por ella. Es que con estos dos nunca se sabe. Además, hay que tener en cuenta el contexto cultural. En Turquía, como en muchos otros países, la prensa del corazón es muy intensa y a veces invasiva. Los famosos tienen que lidiar constantemente con rumores, especulaciones y críticas. Es comprensible que quieran proteger su vida privada y evitar alimentar aún más la maquinaria mediática. Pero entonces, ¿qué podemos concluir? ¿El silencio de Demet y Can confirma un romance pasado o presente? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Solo ellos conocen la verdad. Pero lo que sí podemos decir es que su historia ha capturado la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y el misterio que rodea su relación la hace aún más atractiva. Personalmente creo que hubo algo entre ellos. Quizás una atracción, un romance fugaz, o simplemente una gran amistad con una química explosiva. Pero lo que sea que haya sido,
es evidente que dejaron una huella imborrable en la vida del otro. Y quién sabe, quizás en el futuro nos sorprendan con alguna revelación. Mientras tanto, solo nos queda especular, analizar las señales y seguir disfrutando de su trabajo. Demet es una actriz talentosa y versátil, y Khan es un galán que conquista a todas con su carisma y su atractivo. Ambos tienen un futuro brillante por delante. En resumen, hemos analizado la relación, o posible relación, entre Demet Özdemir y Can Yaman, repasando los rumores, las especulaciones y los últimos acontecimientos. Hemos visto cómo el silencio ha sido interpretado de diferentes maneras, y cómo la llama de la esperanza sigue viva entre los fans. Al final, la verdad solo la conocen ellos, pero lo que sí es cierto es que su historia ha dejado una huella imborrable en la cultura popular. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo algo entre Demet y Khan? ¿O simplemente son buenos amigos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero invitarlos nuevamente a que le den me gusta a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es muy importante para mí. Así que ya saben, denle al botón rojo y activen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. Gracias por estar ahí, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Pero esperen, que no todo termina aquí. Después de este resumen, vamos a profundizar aún más en el fascinante mundo de Demet Özdemir y Can Yaman, explorando detalles que quizás no habías notado y analizando el impacto que han tenido sus carreras individuales en la percepción pública de su relación, o la ausencia de ella. Primero volvamos a Erkenci Kuş. Más allá de la trama romántica y los escenarios idílicos, la serie fue un verdadero trampolín para ambos actores. Demet, con su frescura y espontaneidad, logró conectar con el público femenino, convirtiéndose en un modelo a seguir para muchas jóvenes. Su personaje, Sanem, era una chica soñadora, independiente y llena de energía, cualidades que resonaron con la audiencia. Khan, por su parte, encarnó al hombre aventurero, apasionado y con un toque salvaje, que despertó suspiros en todo el mundo. La química entre ellos era tan palpable que incluso los más escépticos se preguntaban si esa conexión se extendía más allá del guión. Sin embargo, la fama repentina también trajo consigo una presión inmensa. Los medios turcos, conocidos por su intensidad y su afán por la vida privada de los famosos, no tardaron en especular sobre un posible romance. Demet y Khan se vieron sometidos a un escrutinio constante, con paparazzi siguiéndolos a todas partes y cualquier gesto o mirada interpretada como una prueba de su amor. Esta situación, sin duda, debió ser abrumadora para ambos, especialmente para Demet, que en ese momento era relativamente nueva en la industria. Después del final de Erkenci Kuş, las carreras de Demet y Khan tomaron rumbos diferentes. Demet continuó trabajando en exitosas series y películas en Turquía, consolidándose como una de las actrices más populares y queridas del país. Su boda con Oğuzhan Koç fue un evento mediático de primer orden, con cobertura en todas las revistas y programas de televisión. La ausencia de Khan en la ceremonia no pasó desapercibida, y las especulaciones sobre una posible enemistad o resentimiento volvieron a surgir. Khan, por su parte, decidió expandir sus horizontes y probar suerte en el mercado internacional. Se mudó a Italia y comenzó a trabajar en producciones italianas, aprendiendo el idioma y adaptándose a una nueva cultura. Su decisión fue arriesgada, pero demostró su ambición y su deseo de crecer como actor. Aunque su carrera en Italia ha tenido altibajos, Khan ha logrado mantener su popularidad y sigue siendo uno de los galanes turcos más reconocidos a nivel mundial. Ahora analicemos el impacto de sus carreras individuales en la percepción pública de su relación. Demet, al casarse con Oğuzhan Koç, aparentemente cerró la puerta a cualquier posibilidad de romance con Khan. Su matrimonio fue una declaración pública de su compromiso y su deseo de formar una familia. Sin embargo, a pesar de su estado civil, Demet sigue siendo relacionada con Khan, lo que demuestra la fuerza del impacto que tuvieron como pareja en Erkenci Kuş. Khan, al alejarse de Turquía y enfocarse en su carrera internacional, también intentó distanciarse de los rumores y las especulaciones. Su silencio ante la boda de Demet fue interpretado de diferentes maneras, pero en general se entendió como una forma de respeto hacia su ex compañera y su esposo. No obstante, a pesar de sus esfuerzos por seguir adelante, Khan también sigue siendo asociado con Demet,
lo que evidencia la dificultad de escapar de la sombra de Erkenciscus. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman es un enigma que quizás nunca se resuelva por completo. Es posible que hayan tenido un romance fugaz durante el rodaje de Erkenciscus, o quizás simplemente fueron buenos amigos con una química excepcional. También es posible que la presión mediática y las expectativas del público hayan impedido que su relación se desarrollara de manera natural. Lo que sí es cierto es que Demet y Can dejaron una huella imborrable en la cultura popular turca y mundial. Su trabajo en Erkenciscus trascendió las fronteras y los convirtió en íconos para millones de personas. Su historia, real o ficticia, sigue generando interés y debate, lo que demuestra el poder de la televisión y la capacidad de los actores para conectar con el público a un nivel emocional profundo. En última instancia, la decisión de mantener su relación en privado es suya y debemos respetarla. Como fans podemos seguir disfrutando de su trabajo individual y seguir especulando sobre su pasado, pero debemos recordar que son seres humanos con derecho a la intimidad y a la libertad de vivir sus vidas como mejor les parezca. Y para terminar, quiero dejarles una reflexión: ¿por qué nos obsesionamos tanto con la vida privada de los famosos? ¿Qué buscamos al escudriñar en sus relaciones y sus dramas personales? Quizás en el fondo, lo que anhelamos es encontrar un reflejo de nuestras propias vidas y nuestros propios sueños en la vida de aquellos que admiramos. O quizás simplemente nos gusta el chisme y el espectáculo. Sea cual sea la razón, es importante recordar que los famosos son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Así que la próxima vez que veamos una noticia sobre Demet Özdemir y Can Yaman, recordemos que detrás de las cámaras hay dos personas reales con sentimientos y emociones. Y en lugar de juzgar o especular, quizás deberíamos enfocarnos en apreciar su talento y su trabajo. Gracias por acompañarme en este análisis profundo. No olviden suscribirse, darle like al vídeo y dejar sus comentarios. Hasta la próxima.